Un saludo muy especial para todos de parte de la Universidad Simón Bolívar. El 7 de agosto conmemoramos precisamente esa batalla de Boyacá en la que un valiente grupo de patriotas consiguieron la libertad. Un proceso que aún no termina, sino que cada día debemos nosotros, como buenos ciudadanos, como buenos colombianos, continuar trabajando para lograr este propósito. Bueno, este espacio precisamente lo genera la Universidad Simón Bolívar para seguir en contacto con toda la comunidad del nororiente colombiano, a quienes enviamos un mensaje especial en estas épocas que estamos viviendo, un mensaje de esperanza. Hoy queremos precisamente hablar de ese 7 de agosto, queremos conmemorarlo, pero también queremos hacer un reconocimiento a todos los patriotas que lograron ese propósito. Esto lo hacemos en el marco de un hermoso proyecto que tiene la Universidad Simón Bolívar, que es el hombre culto. El hombre culto es la búsqueda de la verdad, la construcción del conocimiento, la profundidad del devenir, la realidad de la existencia, porque según Goethe, todos seguimos siendo estudiantes aquel que realiza un esfuerzo constante por adquirir una visión global sobre el mundo y el ser humano, así como por forjar un criterio con que valorar todo aquello, todo el contexto que nos rodea. Generar espacios de cultura, arte, academia, permanentes y constantes en distintos espacios de la realidad y de todo lo que constituye este hermoso nororiente colombiano, porque aquí es la tierra de Santander, la tierra que acogió con brazos abiertos a Simón Bolívar. Ese es el propósito que tenemos nosotros desde la Universidad Simón Bolívar para seguir en contacto con todos ustedes y llevar también la academia a la comunidad. Quiero en este momento hacer un reconocimiento especial al grupo de talento humano de la Universidad Simón Bolívar, quien ha liderado este hermoso proyecto y queremos precisamente en el día de hoy mostrarlo a toda la comunidad en el norte de Santander, en el Santander, todo lo que constituye esta hermosa región, en la frontera de las oportunidades, como constituye ese lugar hermoso donde vivimos, el lugar donde todo comenzó. Bueno, quisiera entonces ya para iniciar el programa en el día de hoy, presentar a todos ustedes a quien nos va a acompañar hoy precisamente, nos va a hablar de la batalla de Boyacá, su significado especialmente, pero también nos va a hablar acerca de aquellos patriotas del norte de Santander, quienes dimos ese aporte en ese momento especial que constituyó la batalla de Boyacá y también todo el proceso independentista y también la constitución, la creación de la nueva República de Colombia, porque aquí es el lugar donde todo comenzó. Hoy estará con nosotros el doctor Luis Fernando Niño López. El doctor Luis Fernando Niño es doctor en Historia y Artes de la Universidad de Granada, España. Tiene maestría en Cultura de la Paz, Cohesión Social y Diálogo Intercultural de la Universidad de Barcelona, igualmente en España. Maestría en Educación de la Universidad Santo Tomás. Es experto en Gestión y Conservación del Patrimonio de la Universidad de Granada, España. Licenciado en Filosofía, Ética y Valores Humanos de la Universidad Santo Tomás. Además, miembro del número y actual presidente de la Academia de Historia del Norte de Santander. Además, exsecretario de Víctimas de Paz y Conflicto de la Gobernación del Norte de Santander. Y también pertenece a esta hermosa institución, a la Universidad Simón Bolívar, porque además es docente investigador de la universidad con muchísimo orgullo. Quiero presentarles entonces al doctor Luis Fernando Niño. Doctor Luis Fernando, me encanta saludarlo y también agradecerle por compartir con nosotros ese espacio con todas las personas, con todos los ciudadanos del nororiente colombiano. Doctor Luis Fernando. Omar, a usted y a todas las personas que nos están siguiendo en este momento por redes sociales, un especial saludo de ánimo, de fortaleza, de alegría, en medio de la adversidad que está viviendo la humanidad y en específico nuestro país y por supuesto norte de Santander. Tenemos que aprender de estos hechos históricos para sacar fuerza y seguir adelante y no dejarnos abatir. Yo agradezco mucho a la directiva de la Universidad Simón Bolívar, al doctor Carlos Corredor y a la Oficina de Talento Humano, quienes nos han pedido hoy
poder llegar hasta ustedes, profesores, alumnos, cuerpo administrativo y a toda la gente que nos sigue, porque nos están confirmando del Gran Santander, del Canal TRO y de los medios de comunicación que se han unido a esta narrativa histórica que vamos a compartir en estos minutos de la mañana de hoy. La verdad que estoy muy agradecido y iniciamos la agenda de muy buena manera hoy, con salud, esperamos para todos ustedes, y con la alegría de poder compartir algunos elementos que nos inviten a seguir luchando. Bueno, excelente, doctor Luis Fernando. Y bueno, un evento muy importante precisamente se conmemora el día de hoy, y queremos hacerle precisamente ese reconocimiento también a nuestra tierra, porque nosotros también le apostamos a la independencia en este lugar, en esta región, como usted lo ha mencionado, el lugar donde todo comenzó precisamente constituyó un momento muy especial en la construcción de esa independencia y en la construcción de República de Colombia, doctor Fernando. Pues sí, Omar, y quiero decirle a todos que Omar también es parte de nuestra Academia de Historia de Norte de Santander, a la que le envío un saludo porque están conectados todos nuestros amigos. Ahora a las 10 se instala la Academia Nacional de Colombia de Historia. Vamos a dividir esto en 3 grandes bloques, Omar, y todo esto en el marco del Hombre Culto, que es un proyecto que, liderado por la iniciativa de las directivas de la Universidad Simón Bolívar Cúcuta, que tiene como fin, decía Omar muy específicamente, que nuestros estudiantes, nuestra comunidad educativa y la sociedad norte santanderiana se conviertan en entes de transformación cultural y demás. Así que agradezco mucho nuevamente a Carlos Corredor y a todas las personas que se han vinculado a este proyecto, que pronto parirá su primer hijo escrito para que quede ya los vestigios históricos de lo que ha sido el proceso del Hombre Culto. Sin más preámbulo, pues, vamos a iniciar. Voy a compartir con ustedes pantalla y avanzamos. Doctor Luis Fernando, entonces vamos a invitar también a toda la comunidad en el nororiente colombiano a que nos escriban a través también de Facebook Live y a nuestro WhatsApp de la universidad también, para responder a algunas inquietudes que ellos tengan acerca de esta conmemoración importante. Entonces, están abiertos los espacios también para que haya una interacción importante y los mensajes que nos envíen. Vamos a dar unos espacios especiales durante toda la transmisión, precisamente para que ustedes puedan expresar lo que ha significado la batalla de Boyacá, o alguna inquietud o pregunta que quieran realizarle hoy a nuestro invitado especial, el doctor Luis Fernando Niño. Adelante, Luis Fernando. Pues bien, como hemos estado expresando, efectivamente tuvimos unas génesis para llegar hasta el día de hoy. Efectivamente, en la historia se reconoce como un sábado a las 8 de la mañana, pero para llegar al 19 tuvimos que pasar por varios elementos que quisiera reseñar. A nivel internacional, los elementos que estaban dando el marco teórico de esto tienen nombre propio: la Revolución Francesa y los caminos de la Ilustración. De no ser esto posible, no habrían llegado las ideas que embebieron, por supuesto, a Colombia o la Nueva Granada en su momento para poder luchar por la independencia. Habían colocado preso al monarca español y Napoleón coloca a su hermano José Bonaparte a estar al frente de Francia, de España, y allí entonces se aprovecha que en las tierras conquistadas se puedan comenzar a hablar de juntas, y esas juntas fueron lo que desembocó en lo que conmemoramos hace días atrás, el 20 de julio de 1810. Y aquí voy a comenzar con la primera diatriba histórica. Para muchos historiadores, el 20 de julio no fue el motivo de la independencia, fue el 7 de agosto. Pero para otros, por supuesto, el 20 de julio se convierte en el germen político que promovió lo que terminó el 7 de agosto. Aquí quiero hacer 2 referencias. Primero, que quienes estaban haciendo parte, por supuesto, de esta reyerta del 20 de julio de 1810 eran personas intelectuales de los criollos que habían leído y se habían embuido de estas ideas de la Ilustración. La Ilustración llega a nuestro territorio con, por ejemplo, el evento de la expedición botánica a cargo de Mutis y de su sobrino, quien la terminaría, Sinforoso Mutis. Y de la misma manera, estos que se reunían en el primer observatorio astronómico que tuvo este continente, que está ahora al lado de la Casa Presidencial, allí bajo la dirección de Francisco José de Caldas,
José Miguel Pey, Camilo Torres, Acevedo y Gómez, Joaquín Camacho y Carbonell se reunieron de manera conspireta, decía un historiador en estos días en la prensa local, para pensar cuál sería la forma de inducir el germen de la revolución. Pero antes de eso, primer elemento histórico, queridos compañeros, es que el 4 de julio aquí, desde lo que hoy es norte de Santander, en Pamplona, una mujer, valiosas todas dentro del proceso de independencia, Águeda Gallardo, ya había dado un grito de rebeldía y de lo que llamamos hoy independencia. Así que quería reseñar en esta primera diapositiva que el 20 de julio, para partir cobijas, sí tuvo un ingrediente especial en ser el germen intelectual de lo que sería la revolución para llegar hasta la batalla de Boyacá del 19. ¿Y qué pasó del 10 al 19? Pues así como hoy estamos divididos en contar la historia, está también dividida la posición para esa época. Unos jóvenes que estaban ya estudiando en el colegio de los jesuitas, entre ellos el general Francisco de Paula Santander, ya estaba allí pensando junto con Simón Bolívar y otros que esto no lo iban a respetar de tal manera los españoles, que quizás lo que estaba pasando en Europa era una crisis porque estaba en transición y algunos seguían jurándole lealtad al monarca, como las juntas de Sevilla y demás, y aquí pasó lo mismo, juramos lealtad al rey, pero no queremos al virrey o a quien venga en nombre de José Bonaparte. Pues algunos de los hombres criollos de nuestras tierras no estuvieron de acuerdo. Y así aparece otro elemento aquí en norte de Santander, la batalla de Cúcuta el 28 de febrero de 1813, cuando el coronel Bolívar derrota a el hombre de la España que estaba aquí y a Correa, Ramón Correa, y por supuesto comienza lo que sin precedentes en la historia se llama la campaña admirable. Y se llama admirable porque no tuvo derrota hasta que llegó a lo que hoy conocemos como Caracas. Fue aquí desde Cúcuta, aquí donde una mujer que ya la vamos a rescatar ahora en la historia, también patriota, se la jugó por la independencia. Así que quiero que a medida que avancemos en el discurso tengamos claro que hoy conmemoramos una fecha importante en los campos de Boyacá, como dice la estrofa del himno, pero que el germen de todo esto pasó por nuestras narices, por nuestras tierras, y hoy eso es lo que nos debe seguir empujando a construir una región y un departamento con fuerza, con progreso, con capacidad de pensamiento libre. Pues bien, llegamos a la batalla de Boyacá, y todos ustedes han leído historias de todo tipo, pero quiero resaltar datos que quizás a veces se nos pasan de esta épica batalla. La primera es una de las estrategias militares que hasta hoy sigue siendo considerada de las más importantes en el mundo, estudiadas por la forma en cómo se ubicaron las tropas y cómo se movieron estos hombres. Salvedad quiero hacer que muchos de ellos no estaban preparados para la guerra, eran hombres patriotas con ganas de luchar, campesinos en su gran mayoría, otros llaneros como los del Casanare que venían con Santander, pero estábamos enfrentando a un ejército que incluso sí estaba reforzado y que venía de haber ganado batallas en Europa, porque recuerde que después de que pasa del 13 a 1815, en el 15 nos vuelve a llegar Pablo Morillo, a lo que los españoles llamaron la Reforma y lo que nosotros llamamos aquí la Reconquista, o sea, se nos volvieron a meter, y entonces Bolívar y Santander tuvieron que pertrechamente buscar ayuda para poderlos combatir. Ahora, para eso había que conseguir dinero, apoyo, armas, estrategia. Así fue como Haití, con Petion a la cabeza, comienza a jugar un papel supremamente importante con una condición. Le piden a Bolívar que si llegan a independizar estas tierras, por supuesto, los amigos y hermanos que habían venido del África, hoy afros, quedaran en libertad, que se les diera la manumisión o los vientres libertos para finalmente llegar a la libertad. Entonces, mis queridos colegas, el 7 de agosto es una conjuración de muchos elementos. Recordamos que esta batalla tuvo que iniciar 78 días antes y que les decía que fue uno de los ejercicios más ingeniosos de estrategia militar, porque Bolívar comienza a aplicar algo que le sirvió en Cúcuta, en la batalla del 13, y fue la inteligencia.
poder filtrar las filas para saber los movimientos de las tropas. Por otro lado, los españoles tenían una estrategia y era no permitir que Bolívar reuniera las tropas en conjunto, porque eran más, aunque no tenían la preparación total, pero eran más, y entonces era mantenerlos atomizados para que no se diera esta revuelta. Tuvieron que pasar por el pantano de Vargas, y aquí viene otro elemento histórico que nunca se nos debe olvidar, estratégico militarmente, y es cómo Santander, Bolívar y sus hombres atraviesan el páramo de Pisba, páramo en donde se congelaron, en donde se murieron sus animales, en donde se diezmó el ejército, porque recuerden que venía gente calentana, venía gente sin abrigo, que tuvieron que pasar. ¿Y qué tiene que ver por pasar un páramo? Porque los españoles esperaban que se rodeara las cordilleras, nosotros las atravesamos por encima, y eso muestra la fuerza, la lucha y la valentía que tenían estos hombres y mujeres, por supuesto. Finalmente, en datos a rajatabla son los siguientes. Combatientes del lado nuestro, 2.850, 1.300 de infantería, 800 de caballería, entre ellos 200 combatientes de la Legión Vitriánica, criollos, mulatos, mestizos, zambos, indígenas y negros. A la cabeza, el general de batalla Simón Bolívar. En la división de vanguardia de nuestras tierras, con orgullo, el general Francisco de Paula Santander. En la retaguardia, José Antonio Anzátegui. Españoles, 2.570 combatientes, 2.300 de infantería, 350 de caballería y 20 de artillería. Ojo aquí, artillería, armas de fuego, cañones que estaban disparando contra nuestros hombres. El brigadier que venía a cargo, José María Barreiro, jefe del Estado Mayor, Sebastián Díaz, y de vanguardia, el coronel Francisco Jiménez. La batalla comienza a las 8 de la mañana del sábado 7 de agosto, dicen los historiadores, y termina a las 4 de la tarde del mismo 7 de agosto. Hubo bajas, por supuesto, 200 soldados realistas, 13 patriotas, los demás escaparon huyendo cuando vieron que las fuerzas fueron diezmadas. Y finalmente ocurre otro hecho curioso. Aparece el personaje Pedro Pascasio Martínez, un niño, al parecer de 12 años, con otra persona que no tenemos fuente sincera, que se llama el Negro José, que apresan, detienen a Barreiro y al parecer, cuenta la historia, les ofrece 100 monedas de oro para chantajearlos y lo liberen, y finalmente ellos, patriotas y fieles al Libertador y a la causa independentista, lo entregan. El 10 de agosto entra Bolívar a Santa Fe y le crean una canción especial que hasta hoy se sigue escuchando, La Vencedora, y allí termina la primera parte de la independencia, porque luego vendría lo que les quiero contar ahora más adelante. Y quiero cerrar este primer momento, Omar y apreciados amigos, para que ustedes sepan la importancia que ha tenido Norte de Santander y que ha tenido, por supuesto, estos hechos que parecieran repetitivos y canzones y que la historia fuera aburrida, pero hoy más que nunca estos elementos históricos nos tienen que invitar a salir adelante. Y termino la primera parte presentándoles a este señor, el general Francisco José de Paula Santander Umaña. 2 de abril de 1792 en Villa del Rosario de Cúcuta, 6 de mayo de 1840, Bogotá. Se le conoce como el hombre de las leyes. Es un hombre que sale a corta edad, va al colegio de los jesuitas, allí comienza a estudiar leyes, comienza a formarse, tiene un paso por la vida europea, hace parte desde 1816 del Ejército Libertador en los Llanos. En el 13, 14 y 15 también combate aquí, lamentablemente en la batalla de Carrillo no le fue tan bien, pero fue decisivo en la participación del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá, cortándole la comunicación a los españoles y minimizando su capacidad de maniobra. Cuando ya pasaron las batallas, fue aquí en Villa del Rosario, a unas cuadras de su casa, donde se hace lo que nos va a llevar la felicidad el próximo año a conmemorar la primera constitución del país. Y eso hace que Santander una vez fuera elegido vicepresidente y presidente varias veces, representante a la Cámara y demás, siendo un político de unas cualidades máximas.
Santander es quien organiza la educación pública, la universidad pública y la hacienda pública, y es quien crea las relaciones internacionales de Colombia. Así que sobre ese hecho, ustedes y yo debemos sentirnos plenamente orgullosos de quien es el máximo hombre nacido en estas tierras, el general Francisco José de Paula Santander de Omaña. Ahí termino la primera parte, Omar. Excelente, doctor Luis Fernando. Pienso que estamos precisamente, como usted decía, resaltando también el aporte que hicimos desde nuestra región a ese evento tan importante que significó algo fundamental para la historia de nuestro país. Quisiera recordar aquí también algunos mensajes que nos están enviando y personas que se encuentran en sintonía, doctor Luis Fernando. Ellos son, tenemos a Marcela Flores Romero, está también Zulay Meneses, Mauricio Enrique Sotelo, Lucedilma Mogollón, John Ayala, dice, doctor Niño, no nos olvidemos del gran general Antonio José de Sucre, quien fue el pilar para atravesar el páramo de Pisba con su ejército llanero. También están, nos dan mensajes, Angélica María Sánchez, Mónica Delgado, Amaira Guerrero, Lady Carolina Gualteros y Yesbet Rosana Angarita. Tenemos una gran audiencia en el día de hoy, doctor Luis Fernando. Estamos con más de 100 personas en vivo transmitiendo para ellos, y también muy orgulloso desde la Universidad Simón Bolívar de ser parte de este día tan especial, la batalla de Boyacá. Sí, doctor Luis Fernando, adelante. Pues Sucre juega un papel muy importante y otros que no he querido mencionar, porque efectivamente al final, cuando ya el sueño de la Gran Colombia va avanzando, Sucre comienza a ser, o se comienza a perfilar como quien pudiera seguir los pasos del Libertador. Por eso termina nuevamente, termina mal al final cuando iba hacia Ecuador, por los lados de Pasto, precisamente para no darle continuidad al proyecto bolivariano. Y por supuesto, a las personas que dicen que cuál independencia, en los comentarios, que todavía seguimos sumidos por la corrupción y por la tristeza, quiero decirles algo. Es ahí donde queremos el reto de los que estamos al frente de las sociedades. Imagínense donde Bolívar, Santander y todos estos hombres comieran haber pensado que para qué ponerse a luchar. Ahora, yo quiero aquí hacer un paréntesis. O sea, Santander y Bolívar no eran dos muchachos desempleados que no tenían oficio y que se fueron a pelear por nada. Bolívar, para la época en que se fue a luchar, una vez hace el juramento de Monte Sacro, tenía una herencia de $2,5 millones, producto de las familias tan ricas que fueron sus padres y sus antepasados. Santander tenía una casa finca llena de cacao, una familia portentosa, un hombre de estudios, estaba en uno de los mejores colegios de Santa Fe cuando interrumpe sus estudios para irse a la lucha. O sea, estos no eran hombres que estaban allí pensando o simplemente diciendo que los españoles estaban siendo tiranos contra el pueblo. Por eso la responsabilidad de ustedes y mía hoy es hacer que esta historia, que estos hechos nos inviten a transformar la realidad en la que estamos. Eso es lo importante de los hechos históricos. Y por supuesto, rendirle un homenaje a todas estas personas que hicieron posible estos elementos. Pues no podía dejar por atrás a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, nacido en Caracas el 24 de julio de 1783 y muerto el 17 de diciembre de 1830 en la vida terrenal, pero nace a la inmortalidad. Hablar de Bolívar nos llevaría mucho más, 2 foros de estos creería yo, pero quiero rescatar 3 elementos. 1, cómo este hombre, dice la historia que era corto de estatura y demás, tenía una gallardía única, porque varias veces fue vituperiado, varias veces fue perseguido. Hoy todavía algunos elementos históricos lo siguen acusando. Otros malmente utilizan su nombre para adjudicarse causas que el Libertador ni siquiera estuviera a favor, como atornillarse en el poder o utilizar las armas en contra de la población. Otros dicen que Bolívar fue un dictador al final de sus tiempos, pero salvaguardando los elementos históricos,
Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios fue un hombre que soñó, y no solo soñó, sino que lo construyó, que tuvo avatares como todo proceso político, como todo proceso militar, y que amó esta tierra como ninguna, porque por Cúcuta pasó infinidad de veces. Cúcuta es equidistante a Caracas y a Santa Fe, hoy Bogotá, y por lo opuesto era paso obligatorio. Por aquí pasaba cuando también iba a Ocaña. Esta era una tierra, y sigue siendo una tierra, de mucha incidencia a nivel país. Y otro elemento de Bolívar es que nos debe enamorar, y les invito a que lo busquen, al Bolívar humano, que estuvimos discutiendo con Ciro Pérez, ese Bolívar que enviaba cartas a sus amantes de una manera tan espectacular. Es la forma en cómo escribía Simón Bolívar, la forma en que como conocía el francés, el inglés, el hombre que tenía la cabeza de América unida junta, llena de ese sueño que llamó la Gran Colombia, es determinante. Yo creo que a Simón Bolívar se le debe reconocer ese ímpetu y esa capacidad que tuvo para soñar y hacer posible esos sueños. Quiero darle el paso a las mujeres, y todo tiene que ver con esto del 7 de agosto. María Águeda Gallardo Guerrero, Pamplona, 5 de febrero de 1751, 23 de junio de 1840. Se le llamó la auxiliadora de las tropas libertadoras. La casa de Águeda Gallardo sirvió como refugio de los patriotas en las guerras de independencia. Además, eran los centros de tertulia política previas a la independencia. Esto es muy importante, porque para que pudiera llegar todo esto a suceder, Omar y queridos amigos, había que transmitir las ideas, y las ideas no podían ser simplemente por lectura, porque la mayoría de nuestra población para la época era analfabeta y no podían acercarse. A ver, les digo algo rápido. Cuando Antonio Nariño traduce los derechos del hombre del francés al español, poca gente tenía acceso a esta traducción porque no sabían leer, ni siquiera en el español. Entonces ahí tocaba hacer todo un proceso, y por eso yo entiendo hoy a Santander cuando lo primero que hace una vez asume la presidencia es comenzar a hacer la instrucción pública para todos, porque un pueblo sin educación pues no va a entender los procesos. Por eso hoy que el país está polarizado en dos mitades, uno escucha las formas violentas y lo lee los comentarios violentos que se dicen de una parte y otra, y ahí es cuando debe aparecer la antorcha de la ilustración, que estas tertulias vuelvan a realizarse, y ese es un objetivo del hombre culto con el proyecto de la Universidad Simón Bolívar. Finalmente, Águeda Gallardo, aparte de estas tertulias y de ser auxiliadora o refugio de las tropas, se encara al gobernador de Pamplona. Algunos historiadores dicen que no fue así, que simplemente le juró lealtad a Fernando VII y que siguió la línea del rey. Pero a ver, les cuento, las mujeres hoy todavía siguen luchando por su participación, a pesar de que tienen las facultades y los plenos derechos, y debe ser así. Pero para la época el machismo cada vez era más grande, y por supuesto que una mujer tomara la posesión de la palabra, tomara el liderazgo y hiciera esto, pues ya es un reconocimiento de muy alto nivel. Aquí quiero presentarles otra mujer, María Mercedes Reyes Ábrego. Parece que nace entre el 70 y el 75, ya les explico. Al ser asesinada por su condena, se le ordena borrar todo vestigio de la familia y de su propio nombre. Por lo tanto, eso es lo que hace imprecisos los datos y muy poca información sobre ella. Y muere en Cúcuta el 21 de octubre de 1813. Ahí en donde queda hoy Hacienda Departamental, que era la cárcel pública, ahí fue degollada delante de sus hijos. No me importa la vida, sino la patria. ¡Viva la patria! ¿Y de qué se le acusa? Del delito de alta traición o delito de majestad. Y esto es porque hay dos curiosidades sobre ellas. Una, que le bordó una camisa con hilos de oro, decían para la época, al Libertador. Otros más atrevidos se atreven a confirmar que era muy cercana al Libertador, otra de sus muy cercanas. Pero finalmente, con la información que María Mercedes Reyes Ábrego le da a las tropas, le permite al general Bolívar, o coronel para la época, derrotar a los soldados que estaban aquí y dar paso libre
hacia lo que fue la campaña admirable. Y llegamos al punto, Omar, en el que quiero enfatizar. Todo lo que hemos hablado, las personas de aquí que hicieron parte, la batalla de Boyacá que hoy seguimos conmemorando en medio de esta situación tan difícil de la pandemia de la COVID, nos llevan a pensar que dentro de 23 días del año 2020 iniciaremos la conmemoración del bicentenario de la Constitución que se denominó de la Gran Colombia, pero fue la primera Constitución de la República de Colombia de 1821, que se firma en la Villa del Rosario. Y desde acá felicitarlos por esos 259 años que cumplieron el pasado 5 de agosto. Villa del Rosario es la cuna de Colombia y tenemos que rendirle un honor a nuestra región y a ese municipio tan hermoso, y el mejor honor de ello sería volver a colocar como una tacita de oro, ni siquiera de plata, el Parque Gran Colombiano, la Bagatela, la Casa del General Santander, la iglesia, la capilla de Santa Ana, la estación del ferrocarril, porque sin lugar a equivocarme es el lugar más importante del país. Y me uno a la población de Villa del Rosario para que esto sea así. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Para que me entiendan, ¿cómo la batalla de Boyacá llevó a esto? Pues imagínense que una vez pasa todo lo demás, habían territorios que seguían conquistados por los españoles. Ahí es donde entra a jugar el papel el señor Padilla en la derrota que le hizo a los españoles en el lago de Maracaibo, porque donde no, se nos vuelven a meter los españoles. En el sur había gente que todavía seguía rendiendo lealtad al rey y habían tropas españolas. Es decir, cuando se llega al 21 todavía habían alrededor de lo que era la Gran Colombia o el sueño de unificación, habían españoles. Es decir, esto tenía que hacerse rápido. Segundo, una vez salimos de las personas que estaban gobernándonos, comienza un periodo que más le hemos llamado la patria boba, porque se fueron los invasores o quienes nos cobraban impuestos y comenzamos a matarnos a nosotros por la implementación de dos sistemas, el federalismo y el centralismo. Y por eso es importante que había que pensarse un país. Y yo quisiera que ustedes soñaran y imaginaran cómo hicieron estos hombres para pensar en un país, para pensar en una nueva nación. Pues ellos hicieron una carta que hoy sigue siendo de específica relevancia de estudio. Se habían reunido en 1820 en Santo Tomás de Angostura, nace la ley fundamental, se pone en cita para enero del 21 en la Villa del Rosario, pero las situaciones de la guerra y por supuesto las situaciones que estaban viviendo en esa época los llevaron a llegar hasta mayo, el 6 de mayo, cuando se instala el Congreso Constituyente, y el 30 de agosto sale este hermoso documento que obviamente nos van a escuchar a partir del 30 de agosto de este año hasta el año entrante, hablar muchísimo más desde la Academia de Historia, desde la Universidad, desde el Hombre Culto, desde todos los espacios que nos están permitiendo. Así que entonces debemos sentirnos orgullosos nuevamente de que de estas tierras que hoy llamamos Norte de Santander y desde la Villa del Rosario hemos construido patria, hemos construido nación y tenemos, repito, que utilizar esto para poder hacer un mejor país, un mejor territorio. Y termino con esta frase para darle paso a más preguntas, Omar. ¿Qué mayor dicha ni qué mayor gloria que la de pertenecer a un país donde se respetan las leyes, la equidad y el juicio de la opinión pública? Francisco de Paula, Santander. Así es, doctor Luis Fernando. Además, nosotros como ciudadanos, como conciudadanos que somos, también tenemos un rol importante para seguir manteniendo toda esta ilusión de patria, toda esta ilusión de libertad, no dejarnos arrebatar precisamente la libertad, doctor Luis Fernando. Esa es la labor. Yo creo que hoy estos elementos históricos tienen que hacer una traducción especial, Omar y queridos amigos que nos siguen. Una cosa es recordar los hechos como tal, eso está en grandes bibliotecas digitales, hoy ya el papel está pasando de moda, hoy van a correr ríos de tinta sobre todo lo que pasó el 7 de agosto, pero yo los invito a que agarremos estos elementos, que pueden ser muchos más. Me piden de que nombre a Rondón,
salve usted la patria. Es que esa gallardía que se tenía hoy se ha perdido. Es que yo quisiera invitarlos, yo entiendo a las personas cuando se desaniman, todos nos debemos desanimar. ¿Quién no ha sentido miedo en esta pandemia? ¿Quién no se ha sentido inseguro? ¿Quién no ha sentido quizás rabia, impotencia? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos quedarnos en ese estado o simplemente utilizar este tiempo que hemos tenido de cambios estructurales para pensar en una forma mejor? A mí me decían esta mañana muy temprano que estábamos atendiendo medios de comunicación, ¿usted sí cree que hay independencia? ¿Usted sí cree que valga la pena recordar esto en medio de la pandemia? ¿Usted sí cree que eso haya pasado y hoy mire cómo estamos, un país, etcétera? Eso es desánimo natural de los procesos que vemos que nos deberíamos avergonzar cada día más de lo que como ciudadanos estamos viendo, pero esa debe ser, Omar, con su pregunta, la motivación para transformar la realidad. Y les pongo un ejemplo claro y directo. No es posible que sigamos viendo imágenes de personas llenas de tiros con tapabocas puestos, porque estamos salvaguardando nuestra existencia y nuestra vida de un virus que nos puede matar, pero hay un virus más terrible que es la violencia y el conflicto. Eso es ilógico en una sociedad que debería pensar distinto. No podemos estar diciendo que este virus nos debe ayudar a cambiar, como pasó en el virus de la pandemia, de la gripa española, etcétera, si hoy todavía lo que vemos por los medios de comunicación son elementos de corrupción, estratagemas que se mueven en contra del pueblo, etcétera. Yo creo que esas son las relecturas que debe hacerse de la historia. Así es, doctor Luis Fernando. Bueno, quiero enviar un mensaje muy especial al doctor Carlos Corredor Pereira, vicerrector de la Universidad Simón Bolívar, acá en la ciudad de Cúcuta. Además, el doctor Carlos Corredor también es miembro de la Academia de Historia del Norte de Santander y precisamente también él apoya y promueve todos estos espacios para compartir con nuestra audiencia y toda la comunidad del norte de Santander, porque recuerden, somos la academia para la comunidad. Precisamente esa es la labor de la Universidad Simón Bolívar. Hoy, hablando precisamente en el marco del proyecto que tiene nuestra institución, Hombre Culto, a través del Departamento de Talento Humano. Hablamos del norte de Santander, el lugar donde todo comenzó, hechos y personajes que transformaron la República de Colombia, hoy en el marco también de la conmemoración de la Batalla de Boyacá. Tenemos algunos mensajes, doctor Luis Fernando. Tenemos uno de Zuleima Vitar. Dice: Unisimón, gracias por este espacio y con los mejores. Es importante resaltar la lucha por la libertad. Eso ojalá contribuya para valorarla, para que nuestros estudiantes respeten nuestros héroes y construyan y ayuden a construir la sociedad justa que queremos. Igualmente, mensajes para Jennifer Dávila, Julián Calderón Yaruro también nos envió un mensaje especial. Bueno, María Judith Bautista, Neyli Beatriz Aranzales y Lucedilma Moreno nos envía un mensaje: Bolívar, un soñador. Por eso nuestra Unisimón hace homenaje a su nombre, siendo una casa de estudios donde contribuye a hacer realidad el sueño de muchas personas. Y es que Bolívar también fue un soñador y precisamente para lograr todos esas conquistas, todos esos logros que él finalmente consiguió, doctor Luis Fernández, tiene que ser un soñador. Invitarlos a que seamos capaces de soñar, incluso en utopías. Es decir, de creer que las cosas son posibles y que cuando el ruido comienza a darse es porque se va avanzando. Así como decía, me dicen que Miguel de Cervantes en Sancho Panza se lo decía, ¿no? Perros ladran, quiere decir que vamos andando, caminando. Y eso es lo que todos ustedes deben hacer, soñar. ¿Qué soñamos? Soñar por un país mejor, soñar con una sociedad que sea capaz de transformarse a sí misma y de reconocer los errores que cometemos y ser capaces de salir adelante, soñar con que es posible que después de esta difícil situación que esperamos termine pronto, no sabemos cuándo, pero ojalá que termine pronto, podamos soñar con la capacidad de volver a juntarnos. ¿Por qué no soñar con un norte de Santander libre del narcotráfico, del conflicto armado, de la pérdida de los dineros públicos?
¿por qué no soñar en que nuestras familias pueden ser mejores? Ahora, volvamos atrás. ¿Ustedes se imaginan que Bolívar hubiera tenido una compañera, digamos, permanente, después de que muere su esposa del Toro? Pues él tiene varios amores, como la historia se los reconoce, pero finalmente Manuelita es quien lo acompaña. ¿Ustedes se imaginan a Bolívar en la cama matrimonial, si fuera sido así? A mí me gusta pensar, soñar de esa manera, diciéndole a la mujer, bueno, mi amor, mañana me voy temprano porque voy a ir a libertar 5 países, yo creo que me demoro 2 meses. ¿Usted qué cree que va a ser la cara? Yo creo que si hoy yo le digo a mi esposa que me voy a ir a libertar nuevamente 5 pasiones, lo más seguro es que pueda tener un acta de divorcio, porque pues obviamente soñar de esa manera ya no es reconocible. Si yo voy y se los digo a mis estudiantes, a mis amigos, oiga, sabe que tengo como ganas de mañana, 8 de agosto, comenzar a independizar a América nuevamente de las ideas contrarias a la paz y a la corrupción, pues a mí me van a declarar loco, este muchacho ya perdió el juicio, ¿no? Lamentablemente, como perdimos la capacidad de soñar, perdimos la capacidad de hacer real esos sueños. En la Academia de Historia estamos conscientes, todos mis colegas, la Junta Directiva, todos mis compañeros, la Universidad Simón Bolívar es consciente, por eso creó el programa El Hombre Culto y todas las áreas, las materias, los equipos, hoy todos ustedes los que nos están viendo, estamos soñando en que es posible, porque si esa no es la motivación, pues entonces no estamos haciendo nada. Todas las organizaciones de la sociedad civil, los programas culturales que nos están escribiendo en este momento, nos están viendo, todas las personas que nos están viendo, tenemos que juntarnos, dejar los egos, dejar el yoísmo, el yo, para comenzar a hablar de todos, dejar la figuración particular para figurar como sociedad y llevar a esto a un buen término. Pero si solo nos volvemos revolucionarios de las redes sociales, o sea, que solo peleamos contra el mundo escribiendo, o peor aún, utilizando la violencia física, mental o verbal, pues vamos a seguir cometiendo los mismos errores de siempre. Yo creo que esto está cambiando, la pandemia nos tiene que cambiar, ojalá sea para bien, y estos elementos históricos nos tienen que invitar a soñar. Aquí estoy mostrándoles la próxima publicación de la Academia de Historia, la Gaceta 153, que ojalá todos la puedan ver, compartir algún día, cuando abramos la Academia nuevamente, 280 páginas, es una de las más grandes, para que ustedes disfruten y también nos ayuden a soñar. La universidad, por supuesto, Simón Bolívar sigue siendo un baluarte de estos elementos culturales para seguir soñando. Así es. Bueno, y un reconocimiento y un mensaje para el doctor Ciro Pérez, que ha hecho una labor extraordinaria con la Gaceta, doctor Luis Fernando. Sí, Ciro fue el que abrió las charlas con los 99 amores de Bolívar. Este tuvo un rating muy alto. Sí, así es. Bueno, Luis Fernando, verdaderamente muy contentos y digamos este espacio ha sido muy motivador porque estamos mirando no solamente los hechos históricos, sino también cómo podemos trasladarlo a eso precisamente a nuestra época, y usted nos ha hecho un relato extraordinario. También como ciudadanos tenemos esa responsabilidad, y nosotros aquí en esta frontera que denominamos en la universidad la frontera de las oportunidades, tenemos que seguir trabajando y esforzándonos para conseguir y soñar, como mismo usted lo decía, lo hizo el Libertador, soñar con una región próspera, soñar con una región en paz. Ese sueño nadie nos lo puede quitar, doctor Luis Fernando. Sí, tenemos que seguir trabajando elementos propios, recuperar la ética personal, la ética social, la ética colectiva. Para lograr la recuperación de la ética debemos transformar la educación, y creo que la pandemia nos está obligando a hacerlo. Hace unos meses atrás era casi que imposible soñar que hoy estuviéramos llevando todos nuestros procesos educativos por medio de estos elementos electrónicos. Y hoy es una necesidad y obligación. La educación tiene que transformarse, debe transformar en formar en la libertad y en el respeto de las normas. Y eso, juntado a la ética, hace que comencemos a hablar de un tercer elemento, que es la cultura. Y yo les quiero invitar
a que volvamos un poquito las miradas atrás. Es decir, cuando uno comienza a leer las actas, Omar y querido público, de lo que éramos, de lo que fue Cúcuta, de lo que ha sido el departamento, pues uno dice, oiga, ¿y esto por qué no ha vuelto a suceder? Es que, ¿qué nos pasó? Es que, a ver, vamos a seguir hablando, tomando café, Omar. El 18 de mayo de 1875, a las 11:30 de la mañana, esta ciudad se destruyó completamente. Y hubo que llorar los muertos y hubo que enterrarlos. ¿Y sabe qué hicimos aquí? Compramos un ferrocarril que conectó a Cúcuta, a Colombia, con el mundo, con el lago de Maracaibo y el mundo. Y una vez nos reconstruimos como una ciudad hermosa, cosmopolita, porque aquí llegaron alemanes, franceses, ingleses, sirio-libaneses, después, pues nos dio la fiebre amarilla y mató otra cantidad de población. Y volvimos y nos levantamos y aparecieron personajes como Erasmo Meós, Amelia Meós, Ruecindo Soto, etc. Y cuando estábamos ya bien adelante, nos dimos bala durante la guerra de los 1000 días y volvimos a sitiar a Cúcuta. Y volvimos a salir adelante. Entonces hoy yo no entiendo, ni me doy por vencido de creer que estamos echados a las petacas diciendo entonces esto no va a cambiar, mire cómo estamos, terrible. ¿Eso es culpa de quién? De un tercero. No, 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 no. Todos nosotros hacemos parte de la transformación, de la capacidad de cambio. Y tenemos la raza para hacerlo. Doctor Luis Fernando, nosotros como hombres cultos, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer precisamente para que nuestros oyentes también nos ayuden a construir esa región que nosotros soñamos, esa región, esa frontera de las oportunidades, como le decimos desde la universidad? ¿Qué recomendaciones da ese ciudadano que forma parte de esta región nororiental para seguir construyendo ese sueño y transformar verdaderamente estos espacios fronterizos? Claro, Omar, mire, si algo que nos enseñó y nos dejó claro la COVID-19, si algo hemos aprendido de esto, por lo menos algo a lo que yo le he dado mucha fuerza, es que somos iguales. La COVID-19 nos enseñó que no hay distinción de ningún tipo, que lo que la humanidad ha creído como clases sociales o como distinciones de cualquier orden es falso, porque al final somos cuerpos biológicos que terminan siendo atacados por una estructura externa, hoy COVID, y que nos puede llevar a perder esas funciones de vida. Entonces, cuando partimos de la igualdad, ya nos damos valor y cuenta de que todos somos parte del mismo engranaje social. Entonces, lo que necesitamos es reforzar nuestros niveles de educación, reforzar nuestros niveles de participación, elevar los niveles de ética y de cultura a todos los estratos, a toda la sociedad, para comenzar a participar más activamente. Ojo que quiero hacer una aclaración. No por pensar positivo o por hablar de coaching, de felicidad, es que cambiamos los problemas. No, no, no. Los problemas siguen estando ahí. El conflicto armado, la migración, la delincuencia, la corrupción, la falta de compromiso social. Pero lo que debe cambiar es la forma en cómo abordamos estos problemas. Y dejar a un lado la individualidad, en cuanto que mientras no me suceda a mí, pues conmigo no es y no me importa. O sea, están robando en la esquina, eso no es problema mío, pero lo robaron a usted. Esto es terrible, no hay seguridad. Eso debe cambiar, porque todos debemos pensar en los elementos que nos llevan a construir una sociedad. Fíjense que hoy nos está enseñando segunda lección de las muchas del COVID. Si tú no te cuidas, no nos cuidas a los demás. Si tú crees que eres inmune, puedes dañar incluso a los que más amas, tu familia. Entonces la responsabilidad, la COVID nos enseñó que el efecto mariposa sí existe, de que si yo me infecto al resto de la sociedad, y de que si yo tomo las medidas de autocuidado, protejo a los demás. Eso debe ser en lo social, en lo político, en lo democrático. Si no lo hacemos de esa manera, que es el hombre culto finalmente, no podemos llegar. Ahora, usted me decía, doctor, unos consejos. Lean mucho, insértense nuevos procesos de educación, no deben ser los mismos cuadriculados. Doctor, pero si hay personas que no tienen acceso a las redes, ¿cómo lo deben hacer? Busquen información, que hoy es muy fácil, llega de todas las maneras. O sea, si hoy sigue siendo un influencer que sale sin camisa el de mayor rating, es porque hay una sociedad que lo hace el de mayor rating. Tiene que haber influencer
o espacios como este para seguir alimentando a nuestra sociedad. Cuando yo veo que el vecino está arreglando el contador del agua o de la luz para que le llegue más barato, o sea, lo está modificando, pues yo debo decirle como una sanción social que eso no es posible. Cuando yo dejo de pensar que los problemas se solucionan echando el de la moto, pues que hay unas estancias, pues podemos pensar en un país diferente. Pero para eso tenemos que hacer una transformación radical. Y para eso Bolívar y Santander fueron muy buenos. Así es, así es. Y no seguir pensando en el yo-yo, como usted lo mencionaba inicialmente. Además, doctor Luis Fernando, se es ciudadano, pero también conciudadano. Uno vive en comunidad y vive en colectivo, la vida no es individual. Y esto lo transformamos precisamente entre todos. Y ese es el mensaje precisamente que quiere enviar la Universidad Simón Bolívar a través de este proyecto hermoso que se llama El Hombre Culto y que usted está liderando, doctor Luis Fernando. Brevemente, de sus palabras, ya que usted ha sido la persona que ha liderado este proceso al interior de la universidad, contémosle a nuestra comunidad acá en el nororiente colombiano de qué se trata ese proyecto hermoso del hombre culto que tiene la Universidad Simón Bolívar. Es un proyecto que nace del macroproyecto de la Universidad Simón Bolívar de formar hombres íntegros, líderes, ciudadanos y conciudadanos, cultos y por supuesto autónomos. Y en cabeza del señor vicerrector, doctor Carlos Corredor, comenzamos a planear si era posible comenzar a hablar de cultura en una sociedad donde todo el mundo nos dice que no somos cultos. ¿Y qué entendemos por cultura? ¿Qué entendemos por interdisciplinariedad de cultura? Por multiculturalidad. Y todos esos conceptos nos llevaron a hacer un diagnóstico. Finalmente ese diagnóstico arrojó que hay unos elementos intrínsecos en nuestra cultura y en nuestra forma de proceder. Y eso lleva a que hay que hacer unos ejercicios de fortalecimiento a la educación y a los procesos académicos y sociales que tiene la universidad. Entonces, en pocas palabras, un ingeniero industrial, un abogado, un psicólogo, un trabajador social, un administrador de empresas, etcétera, debe sacar 5 en todas sus notas. Debe ser una persona académicamente y profesionalmente capaz, pero aún más importante, debe ser una persona con valores, con principios, con ética, que admire la música, la pintura, el arte, que tenga escritores favoritos, que además de ser matemático escriba textos de investigación, que los fines de semana pueda hacer obras sociales para transformar su entorno, que su vida propia hable por sí mismo y no por los discursos. Y todo eso hace que el hombre culto se vuelva en un proyecto del día a día. Entonces, a los que dictamos una materia, cualquiera que sea, a los estudiantes que vemos cualquier carrera, lo que estamos detrás de esas carreras y esas materias es diciendo, oiga señor, señorita, usted debe ser una persona transformadora. Y si 3.000 o 5.000 personas transforman a los más cercanos, o sea, su papá, su mamá, su esposo, su esposa, son 15.000. Y si esas 15.000 transforman la comuna o el barrio, pues seríamos 600.000 y se vuelve exponencial. Ahora hay que tener mucha tranquilidad porque esto no se vende tan fácil. Esto es un proceso. Y es un proceso porque efectivamente la cultura no se inyecta con microchip, tiene que construirse. Y poco a poco lo vamos a lograr. Creo que lo hemos venido haciendo. La universidad ha abierto todos sus canales de comunicación, hemos recibido todo el apoyo. Hoy estamos transmitiendo en vivo para todas las redes sociales y para el Gran Santander. Nos están escuchando en muchísimas partes y el hombre culto sigue haciendo mella, sigue haciendo mella. Cuando a mí me preguntaban en otro hora cargo, doctor Niño, ¿cómo cree que se puede hacer la paz? ¿O cómo vamos a lograr que el norte de Santander tenga paz después de tantos hechos de conflicto? Con una razón rápida, sencilla: educación, oportunidades. Cuando eso llegue, pues yo ya no siembro coca. Cuando eso llegue, yo ya no me voy para los grupos armados. Cuando eso llegue, yo no asesino al otro. Cuando eso llegue, yo ya no golpeo a mi esposa. Cuando eso llegue, yo ya no me robo al otro. Cuando eso llega, transforma la sociedad. Ese es el hombre culto, Omar. Así es, y el momento es ahora, doctor Luis Fernando. Bueno, ya para ir cerrando este espacio de la Universidad Simón Bolívar, en esta conmemoración de la batalla de Boyacá y su significado especialmente, desde la Academia de Historia del Norte de Santander, precisamente un saludo muy especial para todos los que pertenecen a este
importante institución de la sociedad norte santandereana, porque ha hecho una labor importante de mantener el reconocimiento de la historia. Una ciudad que no conoce su historia no comprende su presente ni puede proyectar un buen futuro, doctor Luis Fernando. ¿Qué se está haciendo precisamente para conmemorar esa fecha especial del año entrante, los 200 años de nuestra Constitución de Cúcuta, doctor Luis Fernando? Bueno, saludo muy especialmente a la gente de la provincia de Pamplona, que nos está pidiendo que les envíen un saludo desde acá, a la provincia de Ocaña. Hay gente conectada desde Ciudad de México en este programa. Un saludo para todos ustedes, gracias por seguirnos. Mire, la Academia de Historia lleva 87 años haciendo cultura, historia y transformación de la sociedad. Han pasado hombres y mujeres de los más altos calibres y niveles en esta magna institución. Hoy tengo el honor de presidirla y mi reto fue volcarla hacia las nuevas tecnologías, volcarla a que la gente conociera lo que hacíamos allá e invitarlos a todos ustedes a que hagan parte de la Academia de Historia. Pero la Academia de Historia finalmente tiene una función mucho más importante y es la de salvaguardar, mantener y divulgar los hechos y elementos históricos que construyen nuestra identidad. Por eso, hoy la Academia de Historia está convocando a la sociedad civil, a las alcaldías, al gobernador, al presidente de la República, a la señora vicepresidenta, con quien hemos tenido muchas reuniones ya, para poner los ojos sobre el Bicentenario, que se divide en grandes 4 áreas. Una, el área de infraestructura, ya me escucharon ustedes, el mejor regalo que le podemos dejar a Villa del Rosario y a Norte de Santander y al país es dejar en mejores condiciones de las que está ahora el Parque Gran Colombiano, en óptimas condiciones, dignas de un lugar donde nace la República. El segundo lugar está la divulgación de lo que tiene que ver con la marca región, que los norte santanderianos, nosotros mismos y la gente de afuera comencemos a ver con otros ojos esta tierra pujante y llena de progreso, y no solo lo negativo, que también lo hay, tenemos que afrontarlo. La tercera gran línea es la agenda académica cultural, que es todo lo que estamos haciendo. Síganos por el canal de YouTube de la Academia de Historia, por Facebook, tenemos una cantidad de videos de historia, este tipo de conversatorios. Y el último es el 30 de agosto del 2021, donde esperamos que en un acto público, abierto, con los presidentes de la Gran Colombia, esperemos que para ese entonces las relaciones con la hermana República de Venezuela estén mucho mejor, y todos el 30 de agosto en Villa del Rosario del 2021, soñando nuevamente en que esto va a cambiar. Porque recuerden, para que haya cambios y transformaciones tiene que haber alguien o un colectivo que lo sueñe. Y en eso es que estamos trabajando desde la Academia de Historia, con aliados tan importantes como la Universidad Simón Bolívar y el programa Hombre Culto, por supuesto con la gobernación, la alcaldía de Villa del Rosario, de Cúcuta, del área de las áreas metropolitanas, con Fontur, con la Cámara de Comercio, con el Ministerio de Cultura, con el Archivo General de la Nación. Hoy tenemos una serie de elementos importantes con el señor presidente de la República, la señora vicepresidenta, para que el año entrante, ojalá, tengamos buenas noticias. ¿Qué ha detenido un poco todo el proceso? Pues obvio, el COVID-19 nos desplazó a las casas y nos tiene con las agendas retrasadas. Pero ese es el objetivo, Omar. Así es, y vamos a salir adelante. Bueno, doctor Luis Fernando Niño, muchísimas gracias en nombre de toda la región norte santandereana, del noroeste colombiano, de la Universidad Simón Bolívar, por este espacio y por esas reflexiones acerca del significado de la batalla de Boyacá, pero también el aporte que hizo el norte de Santander, nuestra región, para ese proceso independentista. Doctor Luis Fernando. A ustedes muchas gracias nuevamente, muy complacido de que la Universidad Simón Bolívar, en cabeza del señor vicerrector Carlos Corredor, de la Oficina de Talento Humano, nos hayan permitido este espacio como docentes de la Universidad Simón Bolívar que somos, precisamente como coordinadores del programa del Hombre Culto, llegar a todos ustedes, administrativos, profesores, estudiantes y público en general que nos ha seguido, al Gran Santander que nos vio en directo hoy. Y mis últimas palabras de esta conmemoración es: sigamos con mucha fuerza adelante, que es posible cambiar
Primero tenemos que guardarnos nosotros para proteger nuestra vida y luego transformar la realidad. Les pido que nos unamos todos y es posible que esto pueda cambiar. Yo les agradezco mucho y espero que no sea la última vez que nos podamos seguir viendo con otros temas y otras investigaciones. Así es. Doctor Luis Fernando, a ustedes muchísimas gracias. Bueno, y a todos muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber permitido a todo el nororiente colombiano llevar este mensaje especial en el día de la conmemoración de la batalla de Boyacá, pero más que el proceso histórico o el proceso es recordar y resignificar lo que significa para nosotros hoy día ese importante evento de la batalla de Boyacá y también pues todo el aporte que se hizo desde los diferentes hombres, patriotas que participaron, hombres y mujeres que participaron en ese proceso independentista acá desde la región. Bueno, invitarlos, el mensaje final de la Universidad Simón Bolívar, cuidarse, por favor, cuidan también a sus entornos. Estamos en un momento en que todos debemos ser ciudadanos, conciudadanos, y ese es el mensaje especial que les enviamos a todos ustedes. Y recuerden, sean buenos ciudadanos.